área del gobierno, recomendaciones cuando van apareciendo casos y es por eso que ha habido un brote que nos mantiene en alerta y que estamos conectados permanentemente informándote. Por eso nuevamente y agradecemos el contacto con la gente del gobierno de Entre Ríos, área de salud, epidemiología. Ahí estamos. Hablamos del área de epidemiología que ya hemos estado en otra oportunidad charlando. Bueno, con el doctor Diego Garcilaso, quien está a cargo del área allí, bueno, para poder hablar un poco de este tema de sarampión, que a veces son muchas las preocupaciones y realmente no es tan grande y por eso siempre las voces oficiales son las que traen tranquilidad para la población. Doctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Pero muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, y nuevamente lo volvemos a molestar, esta vez telefónico. Tomábamos conocimiento en el transcurso de esta semana de lo que sucedió, esta alerta que se dio a nivel nacional por esto de algunos tripulantes y pasajeros de un crucero que, bueno, pasaron por allí por Brasil y que hubo confirmaciones de un argentino y, bueno, varios casos, pero que llevó a una alerta por parte de la Secretaría de Gobierno de Salud. Exactamente, nosotros recibimos una alerta el 22 de febrero, la semana epidemiológica para nosotros, la número 8, de, como decís vos, de un caso confirmado, ya está confirmado, de una persona adulta de 35 años, que bueno, que había estado, como efectivamente decían ustedes, en un viaje, y en Brasil, donde Brasil, bueno, ya es conocido que tienen un brote bastante importante de casos de sarampión y bueno, esta persona aparentemente todavía no estaba claro, pero aparentemente no tenía vacunas, digamos, contra la enfermedad y bueno, había adquirido la enfermedad. O sea, se considera para lo que nosotros sería un caso importado, digamos, no una persona que se contagió acá, sino que se contagió en otra ciudad. En este caso en nuestro país y se confirmó, digamos, la enfermedad. Ya en este año en Argentina llevan aproximadamente 14 casos confirmados. La gran mayoría de estos casos han sido casos importados. Los pocos casos que gente que no había viajado eran casos que estaban relacionados, o sea, personas que se habían infectado de esos casos importados. Por lo tanto, no tenemos un brote autóctono que podríamos definir en nuestro país. Bien, que sea algo preocupante. Es preocupante, sí, hay una preocupación, una alerta mundial, digamos, la Organización Mundial de la Salud viene alertando de esto porque si bien en nuestro país la situación está bastante controlada y eso tiene que ver muy probablemente con las coberturas de vacunas que tenemos en nuestro país, existe, por ejemplo, lo que es Europa. Durante el 2018 hubo más de 30.000 casos, muchos casos fallecidos, porque hay que tener en cuenta que el sarampión, si bien en la gran mayoría de las personas evoluciona, generalmente los niños, que son los más vulnerables, evolucionan favorablemente, en otros casos se puede complicar con neumonías que pueden llegar a ser graves. El caso de lo que es Venezuela y Brasil, también en la región nuestra, digamos, la región de las Américas, la zona sur, son los lugares más afectados, con alrededor, como decíamos recién, también entre 15.000 y 20.000 casos, y ya también varias confirmaciones de casos fallecidos. Bien. Por lo tanto, hay una alerta mundial y regional respecto al tema, ¿no? Seguro. Más allá de esta alerta que se da y que es razonable, estos casos que se dan importados, ¿estaría medianamente dentro de la media de lo que está calculado a nivel nacional que puede llegar a darse o realmente por ahí sorprende o más allá por la cantidad de casos porque veníamos con varios años a lo mejor sin tipo de sarampión de este estilo? Exactamente, nosotros teníamos básicamente, a tener en cuenta, casi una eliminación de los casos de sarampión. No habíamos tenido casos de sarampión desde prácticamente el año 2000, pero sí lo que tuvimos es dos pequeños brotes, uno que fue en el 2010, que fueron solamente 17 casos, y bueno, y ahora en este 2018 también, que como decíamos recién, ya habían habido 14 casos, y este es el primero confirmado de este año. Esas fueron digamos, las dos situaciones que hubo, pero bueno, ya también están asociadas obviamente a la situación internacional. En general son casos importados los que nosotros teníamos, pero como decíamos recién, desde el año 2000 hasta el año 2010 no había habido prácticamente ningún caso, ni siquiera importado, en nuestro país. Era
si bien no es una enfermedad que está erradicada, pero sí por lo menos en nuestro país habíamos estado certificando, digamos, prácticamente la ausencia de casos. Bueno, ahora estamos con esta situación internacional que hace que estemos teniendo casos importados. Bien. En nuestra provincia hasta el momento sí, obviamente hemos tenido sospechas, pero bueno, hasta el momento no se ha confirmado ninguna de las sospechas que se han notificado a la Dirección de Epidemiología. Bien. Dos puntos claves, doctor. Uno, el fundamental es la vacunación, o sea, este tipo de cosas no suceden si estuviésemos con la vacunación al día. Exactamente, como decíamos al principio, estas regiones en donde ahí se están encontrando muchísimos casos también están asociadas a bajas coberturas de vacuna. Hay que tener en cuenta que hay una vacuna que se aplica generalmente, son 2 dosis en las que se hacen en la vida y generalmente se hacen al año de vida y después al ingreso escolar. Con esas 2 dosis de la triple viral que se llama, ajá, porque viene con otras, cubre también para otras enfermedades más, con esas dosis disminuye muchísimo, casi al 100%, digo casi porque hay que tener en cuenta de que por más que uno se haga las 2 vacunas, a veces no genera los suficientes anticuerpos. Por eso vieron que cada 5 años aproximadamente se hacen las campañas exactamente como para cubrir ese grupo que a veces no, por decirlo así, hablar más, digamos, más llanamente, como que no prende la vacuna en algunas personas, entonces se vuelve como a revacunar cada 5 años para evitar esa situación. La vacuna es la herramienta más importante que tenemos hoy para prevenir esta enfermedad, porque es una enfermedad altamente contagiosa. Es muy difícil, digamos, si una persona está con sarampión en el momento agudo y está con sus convivientes, es muy difícil evitar la transmisión en esos. Entonces, acá la herramienta más importante que tenemos siempre es la vacunación. Y tener en cuenta que coberturas buenas, arriba del 90-95%, por más que haya gente que quede un 5% que no está vacunado, esa gente va a estar protegida por todo el otro grupo, porque la enfermedad no va a poder entrar, digamos, a las localidades o a los lugares. Entonces las personas, por más que haya un 5% que no se ha podido vacunar o que no tenga o que no le haya prendido la vacuna, por así decirlo, va igualmente a estar protegido. Entonces es muy importante lograr buenas coberturas de esta vacuna para evitar la dispersión o la transmisión del sarampión, que como ya te dije es muy contagioso, se contagia básicamente por vía respiratoria, o sea, tos o cualquier elemento, digamos, que esté en contacto con la saliva también puede contagiarlo. Perfecto. El otro tema importante de esto, tras la vacunación, es, bueno, la detección, los síntomas, que es cómo nos damos cuenta si podríamos tener un cuadro de sarampión nosotros o en algún familiar. Exactamente, como vos decías, otra herramienta fundamental que tenemos es la vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica tiene sentido si un profesional de salud sospecha la enfermedad, notifica, advierte y ahí se pueden tomar acciones de salud. Por eso es muy importante también esto que vos planteás. Básicamente es una enfermedad que yo tengo, bueno, ya varios años de médico y es rara, digamos, porque yo, por ejemplo, en mi vida nunca vi un caso de sarampión directamente. O sea, la mayoría de los médicos no han visto estos casos porque, ya te digo, ya desde el 2000 prácticamente no ha habido casos en nuestro país, solamente ha habido brotes de 30 casos en todos estos años. Entonces es una enfermedad que generalmente es desconocida, pero hay algunos síntomas y signos que nos hacen sospecharla y que son bastante simples, digamos, para los profesionales de detectar, que son la fiebre alta. Ajá. Obviamente que la fiebre alta son 38 grados para arriba, pero es un signo inespecífico porque puede ser la fiebre por cualquier cosa. Pero se asocia generalmente a lo que nosotros le llamamos un exantema, que son manchas en la piel en todo el cuerpo. Respeta algunas zonas, pero en general es todo el cuerpo, todo lo que es el tronco, el pecho, la espalda, los brazos, con unas manchas rojas, digamos, que llaman la atención. También podría ser por muchísimas otras enfermedades, no quiere decir que sea solamente con esto, pero sí ya si la persona ha tenido, por ejemplo, un antecedente de viaje en algún lugar donde hay casos de circulación viral importante, como puede ser Brasil, que muchos entrevianos viajan a Brasil,
Lo importante en esa situación es sospechar la enfermedad y la persona obviamente consultar sin automedicarse lo antes posible. Después se hacen algunos estudios para confirmar o descartar la enfermedad, pero básicamente es una fiebre alta con digamos un brote en la piel de manchas de color rojo generalmente. Bueno, en eso debe consultar rápidamente y más que nada si estuvo con algún antecedente de viaje en un lugar, digamos, que ha sabido situación confirmada. Sí. Esa es, digamos, como uno tiene que sospechar. Y después, ¿qué es lo que se hace a nivel, digamos, sanitario? Eso le iba a preguntar, a nivel sanitario y el tratamiento correspondiente, ¿no? Lo primero que hay que hacer es aislamiento de la persona. O sea, si es un chico, por ejemplo, no tiene que ir a la escuela, tiene que quedarse en su casa para no contagiar a otros niños, digamos, ¿no? También se hace el aislamiento dentro de los servicios de salud. Si el chico tiene que estar internado, bueno, eso ya es más específico, digamos, los profesionales ya saben manejar eso, pero también se hace un aislamiento respiratorio que se dice para evitar que contagie, digamos, a personas dentro del hospital. Se debe notificar, eso tiene que tener claro todos los médicos, que es una enfermedad de notificación obligatoria, médicos o cualquier profesional de salud. O sea que en caso de tener la sospecha, inmediatamente notificar a la Dirección de Epidemiología de la provincia o cualquier, digamos, área que se pueda notificar con la Dirección de Epidemiología. Y en ese, digamos, y en el tercer momento lo que se hace, lo que nosotros llamamos un bloqueo, que es vacunar con la triple viral, con esta vacuna, a todos los contactos de casos sospechosos que no hayan tenido por lo menos 2 dosis de esta vacuna, de acuerdo a la edad, obviamente, que no hayan tenido, que tengan esquemas incompletos, digamos, de vacuna, completarle estos esquemas como para también evitar eso. Otro tema importante es la gente que va a viajar, las recomendaciones a las personas que van a viajar, sobre todo, bueno, ya Brasil, yo insisto con Brasil porque es un lugar donde hay brote y donde hay circulación importante y donde viajan mucha gente, también los extravianos. Acá lo importante es verificar el esquema de vacunación, que es la triple viral está dentro, como decíamos hoy, dentro del calendario nacional de vacunación, así que en general los chicos que tengan más de 6 años ya deberían tener las 2 dosis, digamos, recomendadas. Y le hago una detención ahí, y a tener, y tener en cuenta que ¿cuánto tiempo antes debemos colocarnos la vacuna antes de viajar? Porque hay mucha gente que dice, voy a viajar la semana que viene, me pongo la vacuna ahora. Exactamente, no tiene eso, digamos, no va a tener un efecto, digamos, por lo menos dentro de 15 días de aplicada la vacuna. O sea que lo ideal, esto también es lo mismo que como la recomendación que hacemos para la fiebre amarilla. Generalmente necesita el cuerpo unas 15, 20, 30 días, o sea, contra más tiempo mejor, pero como mínimo unos 15 días para generar los anticuerpos que van a ser los que nos van a proteger después de la enfermedad. Digamos, las vacunas en realidad lo que hacen es ingresar digamos, podríamos decir como un virus que no produce la enfermedad. Entonces el cuerpo genera los anticuerpos que le llamamos nosotros, y cuando ingresa algún virus que puede producir la enfermedad, estos anticuerpos lo atacan y lo eliminan. Entonces nosotros necesitamos por lo menos 15 días como para que empiece a hacer efecto la vacuna. O sea que si la persona va a viajar, se tiene que aplicar 15 días antes la dosis que les podría llegar a faltar si solamente, por ejemplo, son chicos de más de 5 o 6 años o adultos de más de 5 o 6 de más de esa edad que tienen una sola dosis. En ese caso tendrían que aplicarse la segunda dosis o las que les faltan. ¿Bien? Perfecto. Doctor, por último le pregunto, ¿cómo es el tratamiento? Estamos hablando de una enfermedad que de ser detectada tarde es grave, pero ¿cuál es el tratamiento a seguir desde el momento de la detección? Esta enfermedad de sarampión es un virus. La gran mayoría de los virus no tienen un tratamiento, por ejemplo, como las bacterias, como un antibiótico. En general, y el sarampión muchas veces, como te decía, generalmente produce una baja de defensas importante. Y las complicaciones que vienen del sarampión muchas veces son las que producen la internación o en los casos más graves, digamos, la muerte. Y la más común de todas es una sobreinfección con las neumonías. O sea, son cuadros que muchas veces terminan con una baja defensa. Eso lleva
a un cuadro de neumonías, y eso puede ser lo que produzca, digamos, el deceso. En general, ya te digo, la gran mayoría de los casos puede evolucionar favorablemente. Lo que hay que hacer, bueno, es un tratamiento sintomático, que le decimos nosotros, hasta que se resuelva la enfermedad por sí sola, digamos, que el mismo cuerpo elimine el virus y deje de enfermar. Si llegan a aparecer complicaciones, bueno, depende de qué tipo de complicaciones puedan aparecer. Hay algunas más raras, pero más graves, digamos, puede incluso hasta producir algunas cuadros de meningitis, pero esos ya son eventos raros. Lo más común es que se pueda complicar con alguna infección, como puede ser la neumonía, que bueno, ya va a requerir el tratamiento específico de una neumonía, probablemente. Perfecto. Exactamente, probablemente en un hospital o en una internación. Bien, así que lo único que queda es esperar el proceso normal del virus y mientras tanto y atacar en el caso de que fuera lo que sucediera posteriormente. Y la consulta con el profesional médico y el seguimiento con el profesional médico es importante, porque no sabemos en qué momento puede aparecer la complicación. O sea que el seguimiento de ir al médico, que se diagnostique, que se hagan todas las acciones de aislamiento, bloqueo, la notificación, todo, pero obviamente irse controlando, de acuerdo a eso lo va a evaluar el profesional, cada día, cada 2 días, cada 3 días, lo que sea necesario, como para evaluar que no vayan apareciendo complicaciones de la enfermedad. O sea, el seguimiento es muy importante también de esta enfermedad. Bien. ¿Hay algún periodo anterior de la detección donde se está incubando el virus, donde puede haber algún proceso, ese proceso ventana que le llaman? Sí, exactamente. O sea, generalmente en la mayoría de las enfermedades infecciosas, desde que se produce, digamos, el contacto con el virus, digamos, en este caso ingresa al cuerpo hasta que produce síntomas. Ajá. Ese es un periodo que nosotros, bueno, es un periodo que muchas veces, por lo menos en lo que tiene que ver con sarampión, muchas veces la persona todavía no ha tenido síntomas y unas 24, 48 horas ya puede estar también contagiando la enfermedad. Por eso es muy importante la investigación también de los contactos que han estado, digamos, con esta persona, que también se deben investigar y se deben seguir y evaluar por lo menos 1 o 2 semanas para ver si no aparecen también síntomas similares. Seguro. A eso apuntaba un poco con el tema de ese periodo de incubación. Bueno, creo que ha sido muy amplio el informe también, y bueno, un poco la tranquilidad, más allá de lo que han sucedido en casos que a Dios gracias no han sido en Entre Ríos, pero bueno, a tener en cuenta entonces creo que es fundamental la recomendación con el calendario de vacunación, eso es lo importante. Exactamente, no estamos en una situación, digamos, grave, por decirlo así, desde el punto de vista epidemiológico. Sí estamos en una alerta internacional, una alerta regional a la que hay que atender y tener en cuenta que hoy nuestro país está teniendo tan pocos casos, por llamarlo de alguna forma, y también que son la mayoría importados, eso tiene que ver con buenas coberturas de vacuna. Tenemos que seguir en este rumbo con lograr las mejores coberturas, digamos, que podamos llegar a tener, y eso va a evitar, digamos, que tengamos brotes mucho más importantes, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por el tiempo, como siempre, muy amable. No, gracias a ustedes por difundir esta información. Que tenga buen día, hasta luego. Bueno, así charlábamos con quien está a cargo del área de epidemiología de la provincia, el doctor Diego Garcilaso, dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos también. Bueno, creo que es una información importante que consideramos importante.